Bueno, segura, una noticia segura es garantizar o por lo menos buscar la mayor posibilidad de contener la llegada de personas contagiadas con COVID-19 a Colombia en medio de la reapertura de aeropuertos, el regreso de los vuelos internacionales sobre todo, y para ello pues se han establecido unas ciertas medidas y unos ciertos protocolos que implican, entre otros, Andrea, llegar al país con unas pruebas que certifiquen que usted no tiene el COVID-19. Claro, y recordemos porque también los ojos al inicio de toda esta pandemia estuvieron puestos en el aeropuerto El Dorado, en Migración Colombia, pero sobre todo en el aeropuerto, porque se criticaba la laxitud con la que trataron este tema y los ingresos y los protocolos para que no se propagara el virus. Sin embargo, pues bueno, ya han cambiado las cosas, pero también hay mucha confusión entre quienes regresan a Colombia y sobre todo porque en unos aeropuertos los están dejando pasar, en otros no, llegan a Colombia y si no tienen los requisitos, los devuelven. Pues mire, nuestra siguiente invitada se llama Laura Razola, Andrea. Ella nos va a contar la historia de lo que le aconteció a su esposo, que venía Nueva York, Atlanta, Bogotá. Y cuando llegó a Bogotá le dijeron, esa prueba que usted trajo demostrando que no tenía COVID no sirve. Y lo metieron en un cuarto, lo tuvieron ahí un rato largo, varias horas, y luego lo devolvieron a los Estados Unidos. ¿Cómo le ¿Qué devolvieron? Lo, problema? lo, lo devolvieron a los Estados Unidos. Laura, buenas tardes, bienvenida a Sigue la W y cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes a todos, muchas gracias por darnos este espacio y de verdad pues estoy muy feliz acá de poder contarles un poco sobre lo que pasó ayer. Entonces, si quieren les hago como un pequeño resumen. Mi esposo es de Israel y digamos pues ya en cumplimiento de que a partir del 30 de septiembre se permitió el ingreso de extranjeros y se reanudaron los vuelos internacionales. Nosotros, pues yo ya estaba en Colombia, él venía desde Estados Unidos donde nosotros estábamos viviendo y ayer llegó al aeropuerto El Dorado. Él se había asegurado en Manhattan de haberse hecho la prueba PCR, porque yo le dije que eran los requisitos. Y él se aseguró y le dijeron que allá, que la prueba que le habían hecho era la PCR. Él llega ayer hacia las 8:30 de la noche y me llama y me dice, no me están dejando entrar. La prueba es la prueba equivocada, pues la prueba que a él aparentemente le hicieron fue la de antígeno y no la PCR. Claramente, pues las reglas son las reglas y hay que cumplirlas. Nosotros simplemente lo que propusimos, y yo traté de hablar con la persona de inmigración que lo atendió, no me quiso dar su apellido, solo me dio su nombre. Ella pues me hace el reclamo y me dice que no hay manera ni que él haga el aislamiento preventivo, ni hay una manera de que se haga la prueba, que la solución es que él se regrese a Estados Unidos, se haga la prueba y vuelva a entrar al país. Laura, por qué aerolínea venía su esposo y allá en Estados Unidos, qué entidad le hizo la prueba? Él se hizo la prueba con una entidad privada que se llama Manhattan Offices, si mal no estoy, si la memoria no me falla. Y digamos que cuando él llegó al aeropuerto, él se vino a Nueva York, Atlanta, Bogotá por Delta. Él apenas llegó al aeropuerto, él entró por la guardia, me dice que cerca de 3 o 4 personas, diferentes funcionarios, revisaron la prueba detenidamente. Me dice que se demoraron como media hora haciéndole el control, revisando que todo estuviera bien y que de nuevo en Atlanta le hicieron otro chequeo antes de montarse al avión. Entonces, digamos, con base en eso, pues la aerolínea se había asegurado que él tenía la prueba y podía entrar a Colombia. Pero Laura, es que eso es lo que a mí me sorprende. Y es que, pues no sé, yo me imagino que esto es casi como cuando uno le revisan el pasaporte antes de montarse un avión o cuando uno está haciendo el check-in, entonces le dicen, bueno, pasaporte, tiene su visa, sí, entonces ahora, pues, me imagino que lo que dicen es, bueno, ¿tiene usted su prueba? Sí, y si a usted le dicen ya en el counter y le dicen en el aeropuerto de salida que usted tiene lo que necesita, que además me imagino que es, como usted nos lo señala, en el mismo counter de la aerolínea, que debe saber cuáles son los requerimientos en cada país de llegada, pues uno podría seguir. Cuéntenos qué pasó después. Él aterriza en Bogotá y qué ocurrió. Bueno, apenas, digamos, los funcionarios de Migración Colombia, primero, pues se rehusaron a dar como el apellido. Él me pasó al teléfono y él, pues, digamos, es israelí, habla español, pero no lo habla tan bien. Entonces yo traté como de interceder un poco. La funcionaria, pues primero, absolutamente grosera, no me quiso dar su apellido.
Me dijo que no había nada que hacer, que lo iban a dejar en el aeropuerto toda la noche. De hecho, yo sí quiero contarles que a él le quitaron su pasaporte, a él y a otros, creo que eran 9 pasajeros que estaban en la misma situación, les quitaron su pasaporte como si fueran criminales, no les permitieron el regreso de su documento de identidad, los mantuvieron en un cuarto. ¿Y bajo qué Mi argumento? esposo, Perdóneme, Laura. ¿Y cuál era el argumento para quitarle el pasaporte? él no me dijo, él trató como de preguntarles por qué les quitaron el pasaporte y no quisieron decirle, les retuvieron Ujú. su documento de identidad. Y la segunda denuncia que sí quiero hacerles, porque también fue una falta de respeto, es que mi esposo, a pesar de que habla español, él lee y entiende porque creció en Panamá, él pidió que le dieran un momento y que le explicaran bien un documento que le hicieron firmar donde decía que había sido inadmitido de Colombia, porque el término no es deportado, es inadmitido. Inadmitido, sí. Ujú. Entonces, él pidió que alguien le explicara el contenido de ese documento y me dice que la misma funcionaria que rehusó a dar su apellido lo trató de una manera muy desagradable. No quiso explicarle bien, le dijo que si no firmaba que iba a haber graves consecuencias, pero no le quería explicar, digamos, con detenimiento qué era lo que contenía ese documento antes de que él lo firmara. Y es que vea, Laura, precisamente en las últimas horas se ha pronunciado Migración Colombia y lo que ha dicho esta entidad es que se hace un llamado a todas las personas que lleguen al país porque es necesario que comprendan la responsabilidad que se tiene ante la sociedad y más ante una situación de emergencia como la que estamos presentando, una emergencia sanitaria. Ya son 70 ciudadanos extranjeros que han sido inadmitidos por no cumplir con los requisitos para la entrada al país. Pero mi pregunta va entonces precisamente en ese sentido. La prueba, aunque sea una respuesta obvia, pero quiero que nos la aclare, la prueba de él era negativa y ¿hace cuánto tiempo se la hizo? Correcto, la prueba de él era negativa y se la hizo el 3 de octubre. Era de antígeno, que es la que supuestamente no aceptan, pero les quiero contar otra cosa que es bastante indignante. Yo me enteré estando en el aeropuerto, en todo este rollo, que el aeropuerto El Dorado habilitó un laboratorio hace menos de una semana. De hecho, el director de la ANI, todos los funcionarios de Migración Colombia y de OPAIN salieron inaugurando este gran laboratorio de, me imagino, miles de millones de pesos, capaz de procesar 2.000 pruebas PCR y de COVID-19 al día y poniéndolo a disposición de pasajeros, tanto que salieran de Colombia como que entraran a Colombia. Y les cuento otra cosa, porque yo también esta mañana estoy haciendo mi investigación. Según la resolución 1627 del 15 de septiembre, el Ministerio de Salud, que es, digamos, la autoridad nacional competente para reglamentar todo este tema de la pandemia y pues de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, emitió un concepto diciendo que tanto para connacionales como no, pues claramente se requería la prueba PCR con no menos de 96 horas de anterioridad, pero que en el caso de no tener la prueba, se podía hacer el aislamiento preventivo los 14 días y que también se hacía una prueba en Colombia. Entonces, a mí lo que me dijeron fue, Migración Colombia me dijo, mire, es Secretaría de Salud la que no lo quiere dejar entrar. La Secretaría de Salud me decía, no, es Migración Colombia. En todo caso, yo quiero simplemente dejar acá muy claro que según esa resolución del Ministerio de Salud, que es la autoridad nacional, a mi esposo le vieron dar la opción de hacer el aislamiento preventivo o de hacerse la prueba. Y el hecho de que el laboratorio del aeropuerto El Dorado, es que queda a 10 metros de la entrada del aeropuerto El Dorado, es un laboratorio habilitado Sí. para el servicio de los pasajeros, nunca se le informó a él que él podía tomar la prueba en el aeropuerto. Aquí estamos tratando pues de entender, obviamente, los protocolos de bioseguridad que son estrictos, pero también qué pasa en estas circunstancias cuando quien va y confía en un laboratorio de que sí es la prueba PCR, pues se va con esos resultados. Si pasó el primer filtro Atlanta y después llega a Colombia y le dicen que no, pues este también es el dolor de cabeza. Laura, precisemos un poco las fechas entonces en las que él llega, cuánto tiempo estuvo acá en Colombia, cuánto tiempo estuvo aislado y si también otras personas pedían hacer estas pruebas en el laboratorio El Dorado y si también ustedes pues estaban dispuestos obviamente a pagarlo, pero ¿qué les dijeron definitivamente? Bueno, entonces mi esposo, como les conté, él se hizo la prueba de COVID el 3 de octubre, que es la de antígeno, le sale negativa. Él viaja el 5 de octubre y llega ayer, 5 de octubre, a las 8:30 de la noche a Bogotá. Entonces, digamos, con todo este rollo que pasó, nosotros nos acercamos al laboratorio porque el laboratorio está allí. Estaba cerrado en ese momento, pero la persona de seguridad nos dijo que abren desde las 5:30 de la mañana. A partir de allí, yo empiezo a hablar con personas del aeropuerto y a decirles, mire, ¿con quién tengo que hablar para que autoricen a que alguien del mismo laboratorio del Dorado lo dejen entrar a Migración Colombia, donde tienen a mi esposo que no lo dejan salir para que le hagan la prueba? Y yo le dije, estamos dispuestos a pagar lo que cueste
y que lo tengan ahí, estamos de acuerdo que lo tengan y no lo dejen entrar al país hasta que la prueba, el resultado de la prueba se haga. Yo eso, digamos, siempre lo planteé. Y, digamos, yo estaba con mis papás, fuimos a recogerlo y siempre dijimos, tenemos el dinero, la cuestión no es, digamos, la falta de dinero ni la disposición de hacerse la prueba. Estamos seguros que la prueba va a ser negativa, pero simplemente necesitamos la oportunidad de poder presentar la prueba, que eso fue algo que nunca nos dijeron. Nos dijeron que la única opción que tenía mi esposo era regresarse en un vuelo hasta las 9 de la mañana del día siguiente, es decir, a él lo hicieron pasar la noche en el aeropuerto sin un vaso de agua, sin decirle nada, le retuvieron el pasaporte, sin él entender dónde estaban sus maletas, durmió en el piso y a esa hora ya todas las cosas en El Dorado estaban cerradas, no pudo comer. Hasta hoy a las 9 de la mañana cuando le regresaron el pasaporte y lo montaron en un vuelo Bogotá-Atlanta. Y de ahí Atlanta regresó a Nueva York. Laura, uno entiende todos esos protocolos de seguridad en todos los países y que son exigentes más en algunas zonas que en otras. Ustedes antes de viajar, o por lo menos su esposo antes de viajar, ¿verificaron qué requisitos se necesitaban para ingresar a Colombia? Es decir, que la prueba de antígenos no era válida, sino que era la PCR. Correcto, no, yo ya sabía todo eso, yo de hecho me había leído la resolución del ministerio precisamente para asegurarme que no íbamos a tener ningún inconveniente. Le pedí que lo hiciéramos obviamente con 96 horas de anticipación a la hora del viaje, pero como te comento, también sé que hay adentro de la entidad de Migración Colombia y en el aeropuerto un escándalo muy grande porque entraron personas con COVID-19 positivo. Y sé que, digamos, los funcionarios se pusieron en una actitud, me imagino, bastante inflexible, porque no solamente fue mi esposo, otros 9 pasajeros les pasó exactamente lo mismo. Y te cuento el caso de una persona que también, la esposa es colombiana, un americano que no lo dejaron ingresar porque por 2 horas desde que se presentó en Inmigración Colombia, no 2 horas desde que se hizo o sea, cumplía las 96 horas al momento de ingresar a la primera parte del viaje. Eso es lo que dice Migración Colombia y como se pronunció el director hoy, que las 96 horas son a partir o hasta el momento en que la persona entra al avión, no hasta el momento en que la persona llega a Colombia. Uh-huh. Entonces se habían cumplido 98 o 99 horas desde que este extranjero se presentó en Migración Colombia, a él también lo regresaron. Entonces, es como un tema de que se están agarrando de cualquier cosa para ni siquiera escuchar y brindarles las opciones a las personas, como lo es haber hecho la prueba en el laboratorio aprobado por El Dorado. Vanessa, nuestra productora, buscó una respuesta por parte de Migración Colombia. ¿Qué le dijeron, Vanessa? Bueno, Juan Pablo, pues desde Migración Colombia dicen que el laboratorio queda en territorio colombiano y para poder llegar a este debe autorizarse su ingreso y como no cumplen con los requisitos, pues no se puede, por lo que son inadmitidos y se devuelven al país de origen para que allá puedan realizarse la prueba y puedan regresar a Colombia. Las razones por las que alguien del laboratorio no puede ir a hacerle las pruebas son porque las zonas de migración son zonas estériles y no pueden ingresar personas ajenas a la entidad o los viajeros. También dicen que no se puede permitir la salida de ellos del área porque están sujetos a medida de inadmisión y que de acuerdo con lo establecido con el Ministerio de Salud, los viajeros deben llegar con la prueba ya realizada. Pues Laura, ojalá pues en este nuevo intento, me imagino que hará su esposo por volver a Colombia, las cosas funcionen mejor. Insistiremos también para que las explicaciones sean muy claras y que ojalá estas situaciones pues puedan definirse y solucionarse de la mejor manera, entendiendo por supuesto que hay unos protocolos y que esos protocolos pues se tienen que cumplir al 100%, porque luego vienen las quejas y es que somos laxos y es que no se cumple con lo que se ordena y ahí sí también hay que entender a las autoridades. Laura, gracias por estar con nosotros, por compartirnos su historia en Sigue la W. Muchas gracias. Juan Pablo, y es que también hay responsabilidad de las aerolíneas, ¿no? Claro, porque vea lo que pasó, por ejemplo, en el caso de por eso es la Wingo, compulsa de copias. lo que pasó con Wingo, que pues dejó o permitió que una señora con su bebé llegaran al país y ellas estaban siendo positivas para COVID-19, o lo que pasó también con Avianca. Ah, no, pero eso es otra cosa. Pero es violar los protocolos, ¿no? Y por eso ya hay 2 investigaciones abiertas por parte de la Aeronáutica Civil. Eso era el sonido de una tuba, Paola. Pero no me eché viento, Juan Pablo. Perdóneme, ya volvemos, 1:31, Sigue la W.